Esta presentación voy a intentar hacer a manera de preámbulo un análisis de qué es lo que está pasando con el estilo de vida, por qué se está condicionando esta tan alarmante epidemia de obesidad y en las tres partes siguientes, bueno, analizaremos ya detalladamente el impacto en el aparato digestivo. Este es un cuadro que resume los resultados de un trabajo que presentamos el año pasado en este mismo congreso y tengo la promesa de los editores de nuestra revista que será publicado en el primer número del próximo año. Y lo que quiero destacar con ustedes es que vean, hicimos un análisis de 14 síntomas gastrointestinales que consideramos de los más frecuentes y esto es lo que encontramos, todos estos con una diferencia estadísticamente significativa, de tal manera que, bueno, estamos considerando que la obesidad está impactando en la morbilidad gastrointestinal, pero también lo hace en la mortalidad. Vean ustedes, aquí tenemos índice de masa corporal y lo que nos dice esta tabla es que a mayor índice de masa corporal estamos teniendo mayores tasas de mortalidad, de tal forma que, bueno, entonces estamos ante un problema verdaderamente grave. Estas cifras están ya actualizadas al 2012, de acuerdo a la última encuesta nacional de salud. Vemos cuál ha sido el desarrollo del comportamiento de la obesidad y el sobrepeso en adultos mexicanos mayores de 20 años y vemos cómo la tendencia es creciente. Y bueno, aquí podríamos, si lo vemos un poco optimista, vemos que quizás ya el hecho de que no haya crecido el sobrepeso en los últimos 6 años, de hecho parece ser que hay un descenso, quizás nos esté diciendo que este tipo de presentaciones y que todas las medidas que empieza a tomar ya el gobierno federal y algunos gobiernos estatales pudieran estar tomando ya algún impacto. Sin embargo, la obesidad sí tuvo un aumento importante. Esto es lo que ocurre en los niños. Y aquí tenemos algo similar. En los últimos 6 años hubo aparentemente un descenso en las cifras globales, tanto en los niños como en las niñas. Sin embargo, la obesidad parece ser que, bueno, seguirá siendo todavía un problema del cual tendremos que ocuparnos. Ya el año pasado se hizo mención y oficialmente se aceptó que México ocupa el primer lugar en cuanto a obesidad infantil, con un 34.5%, que ciertamente es digno de preocupación. En el estado de Hidalgo, en el 2010, hicimos una revisión en poco más de 5,000 niños y esto fue lo que encontramos, un total de 38.2% de obesidad y sobrepeso en este grupo poblacional. Las causas, sin duda alguna, pues el estilo de vida. Esta es una imagen que podemos ver prácticamente a las afueras de la mayoría de las escuelas en México y a veces, tristemente, pues también dentro de las propias escuelas vemos y los villanos, bueno, pues son más que conocidos de todos ustedes, de tal manera que, bueno, tendremos que seguir insistiendo en este tipo de problemas. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, sin duda alguna, esta vida llamada moderna, esta vida de confort, está condicionando este tipo de cambios. Se estima, no me pregunten cómo fue que lo evaluaron, pero está publicado, se estima que el gasto energético se ha reducido hasta en un 40% entre lo que hacían los hombres de la historia y lo que hacemos hoy. Gracias a descubrimientos, bueno, tan buenos como este, el control es una maravilla sin duda alguna, pero bueno, condiciona este tipo de situaciones. Ya cada vez es más común este tipo de artefactos para ni siquiera tener que tomarnos la molestia de desplazarnos caminando. Yo me preocupa ver algún día en los pasillos del Congreso Mexicano de Gastroenterología muchos médicos arriba de estas máquinas, sería lamentable. Así que tenemos que hacer algo. Esto es una verdadera epidemia. ¿Qué es lo que consideramos como estilo de vida? Bueno, pues es un conjunto de prácticas, de actitudes, comportamientos que, bueno, a veces ciertamente pueden hacer la vida más placentera y confortable, pero que también de pronto podrían tener algún efecto nocivo para la salud. Y esto va de acuerdo con el desarrollo. En la medida que los países son más desarrollados, bueno, parecería ser que entonces se fomenta más
esta disminución en la movilidad. De todas estas prácticas, yo quiero mencionarles que poco más de la mitad de ellas impactan directamente en la obesidad, el desarrollo de la obesidad en nuestras poblaciones, y sobre ellas vamos a analizar un poquito. ¿Cuál es la importancia que tiene el sueño, la reducción del sueño y la obesidad? Bueno, se han hecho algunos estudios en los cuales se ha observado pacientes a los cuales solamente se les dan 2 a 4 horas de sueño, y se ha podido documentar que en ellos disminuye la leptina, aumenta la grelina y los niveles de orexina. Esto va a condicionar dos situaciones muy importantes. Por un lado, aumenta el apetito, el paciente va a tener mucho más hambre y se reduce esta sensación de saciedad que sería fisiológica y sería totalmente normal. Esto, junto con un mayor tiempo de vigilia, predispone a que estos sujetos que duermen poco, pues tengan un consumo mayor de alimentos, con lo cual, bueno, va a haber un consumo mayor de energía y una ganancia de peso. El estado de somnolencia que ocurre a consecuencia de haber pasado una muy mala noche o haber dormido pocas horas, bueno, va a generar una somnolencia, una fatiga diurna, y con lo cual el gasto energético se reduce. El sujeto está prácticamente cansado y no tiene ánimo de hacer ejercicio, de caminar o de tener alguna otra práctica deportiva, y también de esa manera se va a aumentar la ganancia en el peso. Y por último, una mayor actividad del eje hipotálamo-hipófisis y el sistema nervioso autónomo puede condicionar un aumento de la resistencia a la insulina. Todo esto nos va a llevar a una ganancia en el peso y consecuentemente a que haya este incremento importante. Es un estudio que se hace en niños y se hace un seguimiento. En adultos ya se revisa cuál era la condición de sueño durante la infancia. Periodos cortos de sueño, esto es poco tiempo de sueño, un periodo normal y un periodo largo de sueño. Y lo que observamos aquí es que a partir de esta edad, a partir de los 15 años, empieza a haber una diferencia en cuanto a la distribución de índice de masa corporal. Entonces, lo que nos dice esta gráfica es que los niños que duermen menos son niños que tienen un mayor riesgo de sobrepeso y de obesidad en la vida adulta. En cuanto a la actividad física y la obesidad, bueno, es un hecho, ya lo mencionamos, que se está reduciendo cada vez más. Se está fomentando mucho más el uso del automóvil y otros vehículos motorizados. Por otra parte, está aumentando el tiempo que pasamos frente a las computadoras, frente al televisor, y particularmente en los niños el riesgo de estos juegos de computadora que pueden pasar 4 horas y el niño no se despega de ahí. Todo esto se traduce en una reducción significativa en el gasto energético. Esta gráfica es interesante porque nos muestra a lo largo de los años cómo se ha ido incrementando, por un lado, medido el promedio, miles de millas por año por conductor, y se correlaciona con el índice de masa corporal, con el porcentaje de obesidad. Y vemos cómo prácticamente corren de manera paralela. A más millas de conducción de un vehículo, mayor porcentaje de obesidad. Y a la inversa, se reduce la caminata, probabilidad de obesidad y caminata por día. Estos son kilómetros de caminata por día, y vemos cómo se reduce la obesidad. Mientras más camina la población, menos obesidad. Y aquí la probabilidad de obesidad y el uso del automóvil. A medida que utilizamos más el automóvil, mayores índices de obesidad. En cuanto a la actividad física en adolescentes, este es un estudio danés que nos revela, este estudio nos revela, son pacientes o sujetos con sobrepeso y con obesidad. Estos no tenían actividad física, estos tenían poca actividad física y estos una aceptable actividad física. Y se marcan diferencias notables. Pacientes con sobrepeso, el 10%, en tanto que aquellos que ya tenían obesidad
más de la mitad, no tenían ningún tipo de actividad física. En cuanto a la poca actividad física, estamos hablando de 81% en el grupo de sobrepeso contra 43% de los obesos, y un porcentaje mínimo en ambos casos, tanto de sobrepeso como de obesidad. Estas son las conductas habituales en este grupo de población. Es un estudio muy importante porque nos muestra casi 1 millón de sujetos, fueron 232 estudios, se hace una revisión y se concluye que a medida que se ve más televisión, bueno, hay mucho mayor riesgo no solamente de sobrepeso, incluso se habla de deterioro psicosocial, condiciones de aislamiento. En la gráfica lo que estamos viendo es cómo se incrementa tanto en niños como en niñas el sobrepeso, la obesidad, en la medida en la que pasan más horas frente al televisor. Y esto es lo que ocurre en los adultos. Expectativa de vida correlacionado con las horas frente al televisor. Y vemos tanto en hombres como en mujeres cómo desciende. Esto es el caso de las mujeres, este es el caso de los hombres. Vemos cómo desciende la expectativa de vida en la medida que pasamos más horas frente al televisor. Y no precisamente por las noticias que podamos ver ahí, sino por el ocio. Finalmente esto condiciona que se incremente el sobrepeso. Respecto de la dieta, bueno, es uno de los problemas más graves en esta área. Esta es la tendencia de la llamada dieta occidental. Cada día nosotros estamos siendo transculturizados y adoptamos mucho más estas prácticas de las comidas rápidas, de las grandes porciones. A lo mejor por 5 pesos más nos dan el triple de pan, de harinas y de algo que parece ser carne, pero que no necesariamente lo es. Esto que vemos en los cines, bueno, igualmente por unos cuantos pesos más nos llenan las veces que queramos la caja de palomitas. Las porciones entonces están aumentando, estas prácticas son vigentes en nuestro país y están condicionando precisamente un mayor incremento de la obesidad en nuestro medio. Este estudio nos revela, es una encuesta en casi 16,000 personas, es población mexicana precisamente, y lo que se observa es que el consumo de azúcares refinados, refrescos que son ricos en fructosa, que es un azúcar bastante nocivo para la salud de la población, y otras bebidas que dicen que tienen pulpa de fruta, que yo creo que fruta es lo que menos tienen, harinas, comida rápida y frituras, se incrementa el riesgo de sobrepeso entre el 14 y el 17%. Repito, esto es población mexicana, y hasta el 20% para obesidad. Este es un comparativo de estas bebidas llamadas de alta energía, que son los refrescos, los jugos enlatados, atole, té o café, comparado con estas bebidas de alta energía, pero que podrían ofrecer un verdadero beneficio. Lo que observamos aquí es lo más notable ocurre en este grupo de población. Los niños de 5 a 11 años, primer lugar que ocupamos en el mundo de obesidad, vean ustedes cómo del 99 al año 2006 se duplicó, o un poco más de haberse duplicado, el consumo de este tipo de bebidas. No puedo dar marcas comerciales, pero obviamente todos las conocemos. El consumo de estas bebidas endulzadas tiene muchos inconvenientes. La lista de productos es enorme. Y bueno, más o menos en promedio se dice que uno solo de estos envases puede contener algo así como 10 o más cucharadas de azúcar de la que todos tenemos en casa. Esto, entre otras cosas, favorece pobre saciedad. El niño consume esto y a pesar de que consumió una gran cantidad de calorías, sigue con apetito, y entonces esto le va a forzar a que además de esta bebida consuma alimentos que van a tener otro tipo de calorías. Fructosa, sabemos que induce la resistencia a la insulina, la hipertensión, la dislipidemia, la peroxidación de los lípidos, de los cuales seguramente todo esto la doctora Muñoz nos va a detallar qué importancia y qué impacto tiene particularmente en el hígado. El efecto entonces es obesidad y sobrepeso y por supuesto síndrome metabólico. Este estudio
es también muy interesante porque quizás nos da ya la pauta de qué es lo que debemos de hacer. Se comparan dos grupos de población, sencillas, 3 rutinas sencillas. Comer en familia, esto va dirigido básicamente a los niños. Comer en familia, dormir más de 10 horas al día y limitar el tiempo en televisión, frente al televisor. Este es el grupo de niños que llevó a cabo estas prácticas y este es el grupo de niños que no están sometidos a estas prácticas en casa. Y vemos la prevalencia de obesidad en cada uno de ellos. De tal manera que si nosotros favorecemos que los niños coman en casa, coman con los papás, que puedan estar acompañados de los adultos, esto les va a beneficiar. Lo mismo que si los niños duermen el tiempo que fisiológicamente es requerido y por supuesto si pasan mucho menos horas frente al televisor, son condiciones que pueden reducir los índices de obesidad y yo creo que eso sí se puede hacer con relativa facilidad en muchas casas. Para concluir, entonces, el estilo de vida actual favorece menos horas de sueño, menos actividad física, mayor uso del automóvil, mayor tiempo frente a la televisión y a las computadoras, mayor consumo de bebidas endulzadas con fructosa, alimentos ricos en grasas saturadas, harinas y azúcares refinados. Entonces, los hábitos de alimentación se están modificando en México y la actividad física se reduce con el desarrollo de los países. Les mencionaba yo a ustedes que esto es, bueno, un preámbulo de lo que a continuación vamos a ver. Yo estoy convencido de que si nosotros somos capaces de invertir estos malos hábitos que nos están condicionando sobrepeso y obesidad, seremos capaces, sin duda alguna, de corrigiendo estos estilos de vida, regresar a nuestra población a una condición de peso normal. Esto es como un péndulo. Vamos a continuación a escuchar la evidencia sobre esta correlación, frecuencia de síntomas de enfermedad por reflujo y sobrepeso. Para ello tendré el gusto de presentarles al doctor Francisco Huerta, conocido de la mayoría de todos ustedes, expresidente y es gastroenterólogo del Hospital Ángeles de Torreón. A continuación, la doctora Linda Elsa Muñoz nos va a dar la evidencia en cuanto a obesidad y daño hepático. Linda es directora de la unidad de hígado del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y finalmente, Octavio Gómez Escudero nos va a hablar sobre la evidencia de la correlación entre obesidad y cáncer del colon. Paco.